He estado hablando en las últimas 2 semanas a una comunidad muy interesante a nivel internacional por medio de videoconferencias, donde he estado tratando temas tan interesantes como el sistema financiero que se aproxima, la parte de las sociedades secretas, la parte de los gobiernos paralelos que controlan el mundo y toda esta parte que hace unas décadas se consideraba teoría de la conspiración, pero en este momento es una realidad que puede ser considerada por cualquier persona que de una manera mediana o básica determine investigar y abrir los ojos a la realidad que se oculta ante nuestros ojos. Y en este caso, cuando estudiamos Apocalipsis, el capítulo 17, que fue hace una semana, leíamos y hablábamos de la caída profética de un sistema religioso llamado la Babilonia o la Gran Babilonia o la madre de todas las rameras prostitutas que se levantan contra Dios como un sistema religioso unificado para presentar una guerra, por así decirlo, de independencia en su mismo sistema y en sus mismas creencias a su manera contra Dios y su Cristo. Y vimos la destrucción de ese sistema bajo quien pretendía ser su patrocinador o su defensor, que en este caso sería la bestia o el anticristo. Es decir, que esta organización se levanta pretendiendo estar por encima del anticristo, aunque son coequiperos, para presentar esta guerra contra Dios, contra su pueblo, pero, oh sorpresa, cuando el mismo anticristo termina destruyéndola y quemándola con fuego, junto con los reyes que le siguen y sus ejércitos. Ahora en el capítulo 18 vamos a hablar nuevamente de Babilonia, pero esta vez una Babilonia un tanto distinta y con un enfoque un tanto diferente. Y yo quiero que entendamos algo. Cuando Cristo, nuestro Señor y Salvador, estuvo en el mundo, la primera oposición que recibió fue una oposición en su ministerio, ya cuando estaba en el desarrollo de su ministerio, fue una oposición religiosa. Quienes alegaban estar de parte de Dios y en defensa de la ley de Dios se le opusieron. Y al final de su ministerio, ese sistema religioso utilizó el sistema político y militar para que fuera crucificado. Aunque entendemos, obviamente con la comprensión bíblica y teológica, que era un propósito que estaba determinado en él mismo y en la agenda de Dios que debía ser así. Pero cuando lo vemos humanamente, vemos que eso fue lo que pasó. Un sistema religioso que usó un sistema político, fariseos, saduceos y toda esta parte, usó un sistema político, ¿sí? Lo que fue el Sanedrín y toda esta parte, para, por medio del poder militar, que fueron los soldados o el imperio romano, pues la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el sistema del mundo. Así es como se mueve el mundo. El mundo es un sistema entrelazado, donde está relacionada la parte religiosa, la parte política y la parte militar. La parte militar aparece de último porque se rige por las órdenes políticas y religiosas, pero si ellos lo determinan, la parte militar puede derrocar a la parte política y destruir la parte religiosa, y eso ha sucedido ya en la historia. Entendiendo eso como base, vamos a poder entender tanto el capítulo 17 que ya vimos como el capítulo 18 que estaremos estudiando el día de hoy. Por eso vuelvo y recalco y soy redundante en que es necesario poder ver todo el estudio de Apocalipsis para entender cada capítulo en su contexto y lo que quiere decirnos y lo que quiere anunciarnos a nivel profético, a nivel práctico, a nivel espiritual, para que lo entendamos y no nos tome cuando llegue el tiempo por sorpresa. En ese mismo orden de ideas, agradezco a las personas que dan me gusta, que se suscriben a este canal, que comparten este material con otras personas, lo cual me ayuda mucho para seguir avanzando en los futuros estudios que estaré trayendo. Así que sin más, bienvenidos todos, ya comenzamos. Muy bien, trataremos y estudiaremos el día de hoy el capítulo número 18 de Apocalipsis. Y vamos a ver, como decía hace un momento, que el capítulo 17 habla de la gran Babilonia, de la gran ramera, y si nos damos cuenta, el capítulo 18 dice la caída de Babilonia. Así que vamos a estudiarlo y entender por qué hay dos capítulos dedicados prácticamente y entendiblemente como si fuera la misma Babilonia, que hablamos en el capítulo 17, ahora también en el capítulo 18. Pero vamos a ver las diferencias y luego vamos a interpretar por qué
es necesario que sea un segundo capítulo. Apocalipsis 18, versículo 1, como siempre vamos a estar usando Nueva Traducción Viviente y Reina Valera 1960 de la aplicación YouVersion, que en la descripción de este video puedes descargar la aplicación o estudiar la Biblia en línea en todas las versiones que YouVersion nos ofrece a nivel mundial. Versículo 1, dice: después de esto vi que otro ángel bajaba del cielo con gran autoridad y la tierra se iluminó con su resplandor. Dio un fuerte grito. Cuando dice vi otro ángel, está diciendo un ángel similar al que acabo de ver en el capítulo 17 y los que ha visto anteriormente. O sea que a esos que ha visto se suma este más. Entonces estamos hablando de que es un ángel porque algunos podrían interpretarlo como que se refiere a otra persona, algunos incluso posiblemente Jesucristo mismo, pero está hablando de que vi otro ángel. Entonces está hablando de otro similar a los que ha visto anteriormente. Entonces viene de la presencia de Dios y viene del cielo con gran autoridad y la tierra se iluminó con su resplandor porque viene de la presencia de Dios, entonces está impregnado con la gloria del cielo. Entonces da un fuerte grito y dice en ese grito: ha caído Babilonia, cayó esa gran ciudad, se ha convertido en una casa para los demonios, es una guarida para todo espíritu inmundo, un nido para todo buitre repugnante y una cueva para todo animal sucio y espantoso. Aquí ya hay una diferencia con el capítulo 17. El capítulo 17 se centra en una mujer que representa un sistema religioso y aquí se centra en una ciudad. Cuando habla de ciudad se refiere a comercio, se refiere a una cultura, a una vivencia, a un poder de dominio político, más que el anterior que ya vimos que es religioso. Bien, entonces acá dice que ha caído, ¿sí?, esa gran ciudad, ¿sí?, ese sistema político ha caído y se ha convertido en lo que vemos en adelante, guarida de demonios. O sea que su caída es tan estrepitosa y tan deprimente, tan desolada y desoladora, que queda básicamente sirviendo para absolutamente nada. Es totalmente destruida, es básicamente lo que quiere decir. Porque donde viven espíritus inmundos o lo que llama aves repugnantes y espíritus impuros y animales impuros y sucios, se está refiriendo a donde no hay posibilidad de que viva ningún ser humano, ¿sí?, a lugares desolados, lugares deshabitados por el ser humano. Bien, a eso básicamente se está refiriendo. Versículo 3. Pues todas las naciones han caído debido al vino de su apasionada inmoralidad. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella debido a su deseo por lujos excesivos. Los comerciantes del mundo se han enriquecido. Entonces, habla de riquezas, habla de lujos, habla también de inmoralidades, pero se centra menos que el capítulo 17 en la parte de la lujuria y el adulterio. Aquí lo trata, pero de una manera secundaria. Entonces, vemos en esta parte que se está centrando hacia la parte política más que hacia la parte religiosa. ¿Por qué? Porque habla de riquezas y toda esta parte que involucra los negocios y los mercados del mundo. Después oí otra voz que clamaba desde el cielo: pueblo mío, salgan de ella. No participen en sus pecados o serán castigados junto con ella. Pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se acuerda de sus maldades. Entonces, hay un llamado acá para el pueblo de ese tiempo. Se entiende por la interpretación más acertada que Babilonia, la del capítulo 17, que es el sistema religioso, cae alrededor de la mitad de la semana 70 de Daniel, porque es el momento cuando el anticristo rompe su promesa de paz y seguridad, que ya lo hemos visto redundantemente en capítulos anteriores, no lo traeré nuevamente acá, pero se habla de que él a la mitad de la semana rompe el pacto y se muestra como lo que verdaderamente es. Entonces ahí es donde se entiende que se consuma este juicio por mano del mismo anticristo y sus ejércitos y el sistema religioso es destruido. Pero el sistema económico queda hacia el final de los 7 años de la semana 70 de Daniel.
se entiende por la interpretación que se hace y por lo que sucede normalmente en las conquistas, en los imperios y toda esta parte, que el sistema económico viene después de la caída del sistema religioso, también viene su caída. Entonces dice algo interesante: sus pecados se han amontonado, igual que la Babilonia religiosa. También a esta se le han acumulado sus pecados. Y eso es interesante porque el Señor Jesucristo claramente asegura y promete a los que creen en Él y depositan en Él su confianza que Dios no se acordará jamás de sus pecados son borrados de una vez y para siempre, ¿sí? Por su obra finalizada en la cruz. Pero a estos que decidieron darle la espalda a Él y seguir con su vida inmoral y sus vidas contrarias a la voluntad de Dios, sus pecados se han ido sumando uno sobre otro hasta que llegan como la torre de Babel hasta el cielo. Y entonces ya se cumple su tiempo y se cumple la época de recibir la retribución debida pues a su maldad y a su extravío. Entonces aquí vemos que Dios está distribuyendo el juicio conforme a la manera que debe ser, de manera justa, de manera correcta, delante de su pueblo y delante de los santos. La Reina Valera nos habla un poco más cuando habla el tema de mercaderes de la tierra, se han enriquecido en la potencia de sus deleites. Entonces habla del tema de mercados, el tema de comercio, eso está centrado mucho más en el tema de la parte de negocios, de la parte de los mercados del mundo que funcionan hoy, como hoy en día que lo sabemos, que funcionan a nivel planetario. Quizás en el tiempo en que fue escrito Apocalipsis, y esto también es interesante, en ese tiempo los comercios eran muy limitados, eran a nivel básicamente continental y ya, cuanto mucho continental, y eso eran muy escasos los productos que podían llevarse a grandes distancias, ¿sí? Pero hoy en día se lleva productos incluso perecederos de continente a continente. Vemos, por ejemplo, que se lleva carne de Sudamérica hacia Europa, hacia Asia, que eso antes era impensable, en este tiempo mucho menos, ¿sí? Vemos que se llevan verduras, frutas de un continente a otro, eso antes era impensable, ¿sí? Se llevaban solamente pues algunos animales muy capaces de resistir esos largos trechos de camino, meses incluso de camino, y metales y cosas por el estilo, telas y esta parte, pero hoy en día se comercia prácticamente de todo a nivel planetario. Si hay un producto acá que es abundante y hace falta al otro lado del mundo, se crea el canal y se distribuye sin mucho inconveniente. En este tiempo eso no funcionaba así, cuando se escribe Apocalipsis, pero la visión que le fue permitida al profeta Juan está acá básicamente manifestando algo que iba a suceder, que todavía no se veía, pero que sí sucedería al final de los tiempos, y como lo estamos viendo desde hace ya un tiempo atrás. Versículo 6. Hágale a ella lo que ella les ha hecho a otros. Denle doble castigo por todas sus maldades. Ella preparó una copa de terror para otros, así que preparen el doble para ella. Ella se enriqueció haciendo trampa, haciendo maldad, de maneras casi inimaginables, por lo tanto, se le debe pagar el nivel de su locura y su desvarío, si no, de lo contrario, Dios no sería totalmente justo. Entonces, eso es lo que está diciendo acá. Como ella robó, como ella engañó, como ella mintió, como ella mató para lograr lo que tiene, pues devuélvanle el precio de todo esto que ella hizo. Y cuando me refiero a ella, a la Gran Babilonia, me refiero a un sistema, ya lo dije antes, pero vuelvo y lo aclaro, a un sistema económico que a la vez involucra todo lo que la parte económica involucra, que sabemos que no es solamente la parte bancaria, solamente la parte comercial, como mismo la palabra lo dice, es un sistema, y cuando se habla de sistema hay muchos actores y factores involucrados en ese proceso. Versículo 7. Ella se glorificó a sí misma y vivió rodeada de lujos. Ahora, denle la misma proporción de tormento y tristeza. Ella se jactó en su corazón diciendo: soy reina en mi trono, no soy ninguna viuda indefensa, ni tengo motivos para lamentarme. La Reina Valera en el versículo 7 nos dice: cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Entonces ella, ese sistema, ha vivido rodeado de lujos. Miremos que no dice que rodeado de lo básico, de alimentos o de cosas necesarias para la vida, sino que llevó eso a un nivel de lujuria, ¿sí? De abundancia de riquezas innecesarias a costa de todos los que tuvieron que morir
y pagar el precio para que ella pudiera tener, ese sistema pudiera tener todos esos lujos y riquezas. Y así sucede hoy en día. Vemos corporaciones que tienen dinero para darle de comer por mucho tiempo a toda la humanidad, o para crear proyectos de médicos, o para crear proyectos agrícolas, etcétera, que beneficiarían al menos a la mitad del mundo, pero no les interesa, porque lo que les interesa es amontonar fortunas que no gastarán ni en otras 10 vidas, pero lo siguen haciendo. Entonces eso es algo que es verdaderamente interesante. Bien, entonces como ella dice que es rica, que no le falta nada, que está alegre todo el tiempo, que es reina, que no es viuda y no verá llanto, pues ahora viene lo que verdaderamente le espera por toda su maldad. Versículo 8. Por lo tanto, estas plagas le llegarán en un solo día: la muerte, el lamento y el hambre. Ella será totalmente consumida por el fuego, porque el Señor Dios, quien la juzga, es poderoso. Aquí hay una pequeña diferencia con la Babilonia que vimos en el capítulo 17, porque esta del capítulo 17 va a ser destruida por el anticristo y sus ejércitos. También va a ser quemada por fuego y destruida, pero es algo progresivo que sucede dentro de un lapso de tiempo. Acá dice que en un solo día. Versículo 8 de Reina Valera dice: en un solo día vendrán sus plagas y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Entonces es como si Dios mismo dictara la sentencia y la ejecutara sobre este sistema. Ahora, hay teólogos que se atreven a llegar a conclusiones que pues son respetables plenamente, y las anuncio acá, que puede hablarse de temas nucleares, bombas nucleares o atómicas, que vendrían sobre estos centros económicos del mundo, ¿sí? Por algún tema u otro que se cumpliría pues esta parte en un solo día. Sí que habrían estos ataques nucleares sobre los centros más comerciales del mundo. Algunos especulan otras cosas, etcétera, etcétera, pero lo que es cierto es que dice que es en un momento, en un solo día, sucederá este juicio contra la Babilonia, que es llamada por la mayoría de teólogos la Babilonia comercial. Bien, versículo 9. Y los reyes del mundo que cometieron adulterio con ella y disfrutaron de todos sus lujos, se lamentarán por ella cuando vean el humo que sube de sus restos carbonizados. Cuando vemos esto, que los reyes del mundo se lamentan, ¿sí? Porque obviamente disfrutaron de ella, de ese sistema económico, de toda esta parte, ¿sí? Y ven que el humo sube de sus restos, pues obviamente se entiende como si fuera un juicio divino de fuego sobre este sistema. Y más que eso, pues ahí también cabe la posibilidad de lo que ya decía, que parece referirse a ataques nucleares o bombas nucleares o esto, pero que suceden en un solo día, o que Dios directamente pues la juzgue de manera sobrenatural. Bien, versículo 10. Aterrorizados por su gran tormento, los reyes del mundo se mantendrán a distancia y clamarán. Eso es interesante. ¿Por qué tienen que mantenerse a distancia? Obviamente por el miedo y todo, pero entonces sí da a entender qué sucede en un momento. Ahora, habla de los reyes del mundo, mientras que en la Babilonia religiosa que vimos en el capítulo 17, son los reyes del mundo y sus ejércitos que están al servicio del anticristo los que destruyen al sistema religioso. Entonces acá vemos una pequeña diferencia y vamos viendo ya varias en lo largo del estudio. Clamarán: qué terrible para ti, oh Babilonia, tú, gran ciudad. En un solo instante el juicio de Dios cayó sobre ti. Los comerciantes del mundo llorarán y se lamentarán por ella, porque ya no queda nadie que les compre sus mercaderías. Y esto es interesante porque da a entender que los reyes del mundo lamentan y lloran por ella, no realmente por ella, sino porque nadie compra sus mercaderías. Es decir, como un llanto egoísta, como un lamento egoísta, o sea, que no lloran por lo que le pasó a ella, sino porque no hay nadie que compre sus mercaderías, o sea, como que es algo que les afecta a ellos y por lo cual lloran. Entonces vemos ahí como un tema egoísta que no es 100% compasivo esta parte, sino que es un interés de por medio, y eso lo vemos ahí claramente. Versículo 12. Ella compró grandes cantidades de oro, plata, joyas y perlas, lino de la más alta calidad, púrpura, seda y tela de color escarlata, objetos hechos con la fragante madera de alerce, artículos de marfil y objetos hechos con madera costosa y bronce
hierro y mármol. O sea, si nos damos cuenta, los metales que enlista acá, las joyas, las compras, toda esta parte de comercio, está hablando de cosas de lujuria, de cosas de más allá de lo que necesita el ser humano para vivir. Acá no está hablando de leche, de trigo, de miel o cosas para comer realmente, sino que toda la primera lista son lujos, extravagancias y toda esta parte, como digo, a costa de muchas cosas, ese sistema disfrutando de ello. Versículo 13. También compró canela, especias, especias aromáticas, mirra, incienso. Aquí se empieza a hablar ya de la parte de alimentos: vino, aceite de oliva, harina refinada, trigo, ganado, ovejas, caballos, carretas y cuerpos, es decir, esclavos humanos. Entonces, se comerciaba todo en este sistema, por eso es llamado por muchos teólogos la Babilonia comercial. ¿Sí? Y yo estoy de acuerdo en esa parte porque está hablando de un sistema económico que mueve el mundo. Porque si nos ponemos a enlistar qué países o qué lugares del mundo se producen todos estos alimentos, metales y todas estas reliquias y delicias, pues vamos a encontrar que básicamente involucra a todo el mundo. Porque un solo país no produce todo esto. Si hay países o minas donde se saca el oro, otros donde se saca la plata, donde se saca la madera, donde se saca el hierro, toda esta parte del bronce, el mármol, ¿sí? Estas maderas, marfil, son continentes incluso diferentes del mundo donde eso se extrae o se cosecha, y vemos que en ella se movía todo esto, en ese sistema se movía todo este comercio. Y algo terrible al final es que también comerciaba con esclavos, con almas humanas. Para quienes han revisado los videos anteriores, me han escuchado hablar que el mundo actualmente hoy en día está podrido. Quienes han estado a cargo y han seguido quienes han estado al frente quizás de las noticias y han sido un poco críticos con ello, habrán escuchado los escándalos a nivel de Hollywood, a nivel del rap, del reggaetón y toda esta parte de Puff Daddy, Sean Combs, como se llame, y todo lo que ha venido sucediendo y saliendo a la luz en el último tiempo, aunque ha tratado de ser ocultado, pero ya es algo que es insostenible para ocultarlo, se ha filtrado en muchos medios de comunicación masivos, el tema del comercio y la trata de niños, de personas alrededor del mundo, la venta de órganos, el mercado negro de órganos y toda esta parte, que es un sistema que mueve billones de dólares alrededor del mundo cada año, cada mes, en estos crímenes contra la humanidad y contra la justicia y la vida de los seres humanos de una manera aberrante y deshumanizada completamente. Bien, entonces esto hace parte de ese sistema económico mundial que mueve muchísimas fortunas en contra de la vida y de las libertades del ser humano. Bien, versículo 14. De las delicias que tanto amabas, ya no queda nada, claman los comerciantes. Todos tus lujos y el esplendor se han ido para siempre y ya nunca volverán a ser tuyos. O sea, se han ido para siempre. Fin, punto final, se acabó. Ya no hay más. Ahí nos daría a entender lo que hemos venido hablando en varios versículos y de varias formas la palabra nos lo dice, que es en un solo día su juicio, en un solo momento se ejecuta su sentencia. Versículo 15. Los comerciantes que se enriquecieron vendiéndole estas cosas se mantendrán a distancia, aterrados por el gran tormento de ella, llorarán y clamarán. qué terrible para esa gran ciudad! Ella se vestía de púrpura de la más alta calidad y lino escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. En un solo instante, toda la riqueza de la ciudad se esfumó, y todos los capitanes de los barcos mercantes y los pasajeros, los marineros y las tripulaciones se mantendrán a distancia. Todos clamarán cuando vean subir el humo y dirán: ¿dónde habrá una ciudad de tanta grandeza como esta? Y llorarán y echarán tierra sobre su cabeza para mostrar su dolor y clamarán: qué terrible para esa gran ciudad! Los dueños de barcos se hicieron ricos transportando por los mares la gran riqueza de ella. En un solo instante se esfumó todo. Oh cielo, alégrate del destino de ella, y también ustedes, pueblo de Dios, apóstoles y profetas, pues al fin Dios la ha juzgado por amor a ustedes. Ahí es donde está
entendiéndose que se refiere tanto a una ciudad o a algunas ciudades principales de todo este despilfarro y de esta lujuria y esta locura, pero más que eso a un sistema mundial. Porque si somos sinceros, no hay una sola ciudad en el mundo que sea culpable o responsable de todas las atrocidades. Están distribuidas en un sistema alrededor del mundo. Versículo 21. Luego un ángel poderoso levantó una roca inmensa del tamaño de una gran piedra de molino, la lanzó al mar y gritó: Así es como la gran ciudad de Babilonia será derribada con violencia y nunca más se encontrará. Nunca más se oirá en ti el sonido de las arpas, los cantantes, las flautas y las trompetas. No se encontrarán en ti ni artesanos ni comercio, ni se volverá a oír el sonido del molino. Nunca más brillará en ti la luz de una lámpara, ni se oirán las felices voces de los novios y las novias, pues tus comerciantes eran los grandes del mundo, y tú engañaste a las naciones con tus hechicerías. La sangre de los profetas y del pueblo santo de Dios corrió en tus calles, junto con la sangre de gente masacrada por todo el mundo. Esto es interesante porque el profeta Jeremías también vaticinó algo proféticamente de la destrucción de la Babilonia física, la Babilonia que estaba en lo que se entiende hoy en día es Irak, a las orillas del río Éufrates. Entonces allí vemos que él hizo el mismo simbolismo de arrojar una piedra con un rollo a las profundidades del río. Y aquí vemos un ángel arrojando una gran piedra a las profundidades del mar y diciendo: así se hundirá y nunca más volverá a salir. Y aquí hay algunos teólogos que hablan de una posibilidad que es interesante pensarla, la Biblia no lo habla, pero la voy a traer acá por si de pronto la hayas escuchado, y es que en su tiempo Saddam Hussein, que fue en su tiempo pues regente allí en lo que es Irak, antes de la intervención de Estados Unidos, pues él tenía dentro de sus planes la posibilidad de reconstruir Babilonia a la costa allí de este río y reconstruirla pues en toda su grandeza y su esplendor. Hay algunos otros teólogos que dicen que es posible que el anticristo reconstruya la Babilonia antigua, la Babilonia destruida en los lugares donde hoy en día se encuentran sus posibles ruinas y reconstruirla para convertirla en el centro de su reino, de su gobierno y de toda esta parte. Hay quienes están de acuerdo, quienes no están. Eso ya pues como siempre lo he dicho no es realmente relevante si es una Babilonia física que controla todo el sistema del mundo o es el sistema a nivel mundial, pero tanto la ciudad como el sistema va a ser destruido. Por eso habla de que todo el mundo, entonces a la vez que habla del mundo, habla de una ciudad. Entonces se entiende que sí, hay un centro donde esto se congrega, que puede ser, como digo, la Babilonia física que sea reconstruida, o puede también, algunos teólogos interpretan que puede referirse a Roma, porque Roma, aquí vamos a ser claros y hablar las cosas como son. Roma actualmente es un centro del sistema financiero del mundo, con el Banco, el Vaticano y con todas sus reliquias y sus lujos y sus grandes cantidades de tesoros que tiene almacenado, que ni siquiera permite que sean de escrutinio público, sino que se entiende por lo largo de la historia que ha ido recopilando cantidades inimaginables de riquezas, de tesoros invaluables a lo largo de los siglos, y que está pues obviamente allí depositado en el Vaticano y en sus bancos y en toda esta parte alrededor del mundo incluso, porque las catedrales antiguas de esta iglesia tienen también tesoros, cuadros y cosas invaluables que se han incluso compartido por medio de tratados con monarcas, con monarquías, con sociedades secretas, etcétera, etcétera. Entonces, tanto si es uno como lo otro, lo que yo quiero que entendamos acá es que aquí llega el fin. ¿Sí? Aquí llega el fin de esa Babilonia, de ese sistema, tanto religioso como político, que está involucrado y entrelazado tanto que parece uno como al otro. Y acá vemos algo interesante que vimos en el capítulo 17, que la mujer, que era el sistema religioso, aparentaba estar sobre la bestia y dirigir la bestia. Pero la bestia se la sacude de encima y la destruye. Entonces eso ya lo decimos que así se ve en el mundo y se ha visto a lo largo de los milenios, de que los sistemas religiosos aparentan tener autoridad incluso sobre los monarcas, los reyes y toda esta parte, pero cuando los reyes y los ejércitos se cansan, pues obviamente simplemente dan un golpe
fuerte y destruyen el sistema religioso. Y algo interesante que me parece muy importante traer a colación es que en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 19 al 28, uno de los monarcas del pueblo de Israel, que se llamó Jehú, pues básicamente hace algo interesante. Ustedes pueden leer el pasaje, aquí lo estoy dejando en la parte de abajo. Y resulta que este rey destruye a Jezabel, la mujer del rey Acab, esta hechicera y prostituta y todo esto. La destruye a ella y destruye todo el linaje y la descendencia de Acab, ¿sí? Conforme a lo que Dios había profetizado a causa de sus maldades sobre el pueblo. Y resulta que él reúne a todos los sacerdotes y todos los que rinden culto a Baal. Y él dice algo a manera de trampa, ahí lo da a entender claramente en la Biblia, de que le dice, bueno, Acab rindió culto a Baal, yo voy a hacerlo, mejor dicho, mucho más de lo que lo hizo Acab. Entonces congrega a todos estos sacerdotes y los que le rendían culto a Baal en el templo de aquella ciudad, y bueno, ofrece sacrificio y todo, vestidos todos con las túnicas y todo esto de la adoración a este demonio, a este dios. Y cuando ya todos están adentro, él dice que no haya ninguno de los que rinden culto a Dios, porque para ellos era impuro tanto lo uno como lo otro. Que uno que rendía culto al Dios verdadero estuviera entre ellos, como que uno de ellos estuviera donde le rinden culto a Dios verdadero. Entonces dice, no, que estén todos, solo los que necesitamos, solo los que amamos a Baal. Bien, lo dice de esta manera. Y cuando ya están todos y ya ha hecho el sacrificio, toda esta parte, da la orden para que los que están afuera entren y maten a todo el mundo, y así extermina el culto a Baal. Destruyen los ídolos, los queman, hacen hasta para vender y convierten, dice que ese templo como en un lugar de letrinas, o sea, de hacer sus necesidades. Totalmente profanan el templo de Baal y destruyen de una sola vez ese sistema religioso. Entonces acá vemos algo que podría estar dando una señal más o menos lo que va a ser la destrucción de la Babilonia religiosa y comercial. También involucraría una parte similar. Es decir, apartar los que no son realmente de ese sistema y ejecutar un juicio de esa manera. Y acá está diciendo, lo veíamos hace un momento, salgan de ella, pueblo mío. Y así vemos que sucedió en los tiempos de lo que vino siendo Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, que fueron destruidas por el juicio de Dios. Pero por la gracia de Dios, con Abraham, su sobrino Lot es sacado de allí. Es salvado y viene el juicio y la destrucción de Dios con fuego y todo esto sobre ese sistema religioso y político que era Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, porque eran ciudades muy ricas de este reino que pertenecían a los reyes que gobernaban tanto cada ciudad como las ciudades en conjunto. Entonces vemos acá algo similar, sí, similar, como si estuviera aplicando algo similar. Ahora, cuando dice salga de ella, pueblo mío, está hablando desde el tiempo que fue escrita Apocalipsis, esta carta, hasta el tiempo de hoy o el tiempo del fin. Porque a lo largo del tiempo ha existido el sistema religioso de una u otra manera o con uno u otro nombre, y ha existido ese sistema político y militar que se opone contra Dios, se levanta contra Dios y se opone a su voluntad. Entonces, eso ha sido siempre así. Entonces, ese llamado ha permanecido todo el tiempo, porque todo el tiempo ha habido personas que no deberían estar en este sistema, pero que se dejan atrapar. Y Dios le llama, salgan de ella. ¿Sí? Salgan de ella, pueblo mío, en todo el tiempo. Es decir, que si tú lo escuchaste hace un año, salte de ahí. Si lo escuchaste hoy por primera vez, salte de ahí. Si lo escuchas en 5 años, en 10 años, si no ha venido Cristo, salte de ahí. Y si llega el tiempo del fin y ya ves que estas cosas van a suceder y te has quedado el rapto de la iglesia, Dios no lo quiera, pues salte de ella, arrepiéntete y vuelve tus ojos a Dios en arrepentimiento y corazón sincero por si alcances a escapar del juicio final. Vemos otro simbolismo interesante con la piedra de molino. El Señor Jesucristo dijo que el que haga caer a uno de los pequeños que creen en Él, mejor le era que se le atara una piedra de molino al cuello y que Él mismo se arrojara o fuera arrojado al mar, que hacer caer a una persona. Entonces, como este sistema, tanto el religioso como el político, ha hecho caer al pueblo de Dios, ha hecho tropezar al pueblo de Dios, el juicio que recibirá, como lo dice acá la voz, es totalmente justo, fiel y verdadero. Entonces acá vemos a un Dios maravilloso, poderoso y justo, que a cada uno le da lo que se merece. Que llegará el tiempo en que los que hemos clamado por justicia
y no hemos visto realizar esa justicia se cumplirá. Y gracias a Dios por su misericordia de guardarnos y habernos guardado en Cristo, de recibir estas plagas, de recibir estos castigos tan terribles, pero más que eso, de permitirnos estar en su presencia y participar de las bodas del Cordero. Así que hemos llegado al fin de Apocalipsis capítulo 18. Nuevamente gracias por sus comentarios, sus preguntas, y con la bendición de Dios nos vemos en el siguiente capítulo, porque ya nos acercamos hacia la meta final. Dios nos bendice mucho. Adiós.